Movilero que está en Constitución, donde ya estamos en la víspera de un recrudecimiento de controles, o ya se están intensificando los controles. Jero, ¿cómo andás? Pancho, buenas noches a todos. Por ahora no podemos hablar de que se está poniendo más estricto el control, habrá que ver en las próximas horas. Lo que ustedes están observando ahí es el cordón al que venimos acostumbrados de efectivos de la Policía Federal Argentina controlando los permisos. Hay que aclarar que a partir de mañana, Pancho, tan solo los trabajadores esenciales de estas 24 actividades esenciales autorizadas por el Gobierno Nacional serán los únicos que podrán usar el transporte público. Aquí estamos nosotros, bueno, mostrándoles un poco lo que está pasando por estas horas aquí en la estación de Once. La realidad es que por ahora los exceptuados pueden viajar en este sentido, no se les está controlando, pero las reglas de juego nunca cambiaron. Este es el DNU que había sido expresado desde un primer momento por el presidente de la Nación. Lo que va a haber son controles más estrictos en las formaciones, arriba de las formaciones y aquí en las estaciones. Jero, lo que estás viendo en la estación, ¿se está manteniendo la distancia? ¿Hay gente con barbijo, hay gente sin barbijo? ¿Te da la sensación de que puede ser riesgoso este tipo de aglomeraciones? Por el momento no estamos hablando de una situación como en algún momento se vio en redes sociales donde la gente prácticamente no respetaba la distancia en el tren. En el caso del tren Sarmiento también hay que aclarar que a partir de la semana que viene, si no me equivoco el martes, se va a poner en funcionamiento el sistema de Reserva tu Tren, que este es el que ya funciona en la línea Mitre, y este es reservar el turno a la hora de viajar de la provincia de Buenos Aires a la capital federal en horario pico, justamente para evitar que la gente, bueno, justamente respete la distancia social, para evitar que justamente no se genere una situación donde, bueno, se pueda generar algún tipo de contagio a la cual, bueno, puede pasar en el transporte público, en el tren sobre todo. Jero, Pancho, hoy fue un lío bárbaro, mucha gente que no sabía diferenciar que era un trabajador esencial y un exceptuado, porque ayer, la verdad que el gobierno lo comunicó mal. Primero hubo trascendido de la reunión que estaba Carla cubriéndola ahí en Olivos, y luego en una entrevista en un noticiero de un canal colega, el presidente dijo: a partir de mañana a las 0 horas se vencen los permisos. Y hoy la gente no sabía para qué lado disparar. A la mitad del día se aclaró que los trabajadores esenciales, que son los primeros que tuvieron permiso cuando se anunció la primera cuarentena, no tienen que renovar su permiso. Y los trabajadores exceptuados, que fueron los que se fueron agregando sobre la marcha de las ampliaciones de las cuarentenas, sí deberían renovar ese permiso vía web. Pero ese permiso no es para salir, no es que puedan o no salir a atender su negocio o hacer algún trabajo particular. Ese permiso es exclusivo para viajar en transporte público. Sí van a poder transitar en autos particulares. Mirá, Jerónimo, estaba leyendo algunos datos que me pasan. Esta noche caducan los permisos no esenciales, lo que vos decís, van a reforzar los controles. Se va a utilizar el código QR para el transporte público. ¿Ves controles ahí? ¿Hay controles o todavía no? El control es el que ustedes están viendo. Son estos 5 efectivos que están controlando a los que ingresan a la estación. No estamos viendo que haya más control, un control más riguroso adentro de la estación. Ahora, quizá esto cambie también la semana próxima. La semana que viene son fuerzas federales, Jero. Lo que se sabe es que la semana que viene fuerzas federales son las que van a controlar el transporte público, sobre todo Gendarmería y Prefectura. Jero, ¿tenés idea si encuentran a alguien con síntomas, si se les facilita de alguna manera la posibilidad de hacerse un test ahí cerca o se los acerca a algún lado? ¿Se les da información de ese tipo o solamente controlan papeles? Sabemos que acá en este lugar controlan papeles. Ahora, no es lo mismo que ocurre en otras estaciones como en la de Retiro, donde hay cámaras térmicas que le toman la temperatura corporal a la gente que ingresa a la estación. En esos casos sí les puedo contar que... me dicen que acá en la estación de Once también hay una más adelante. En ese caso sí se los separan y hay médicos que le brindan la atención a esta persona que pudiera presentar algún tipo de síntoma. Si la temperatura es muy elevada, se le vuelve a hacer otro chequeo y en ese caso ahí sí se da el aviso
permiso y se da inicio con el protocolo que hay para este tipo de casos. Otra exigencia es la app Cuidar, que también van a empezar a pedir seguramente en las estaciones. No sé, Daniel, si vos tenés detalles. Sí, están sugiriendo que se baje la aplicación Cuidar, que fue muy polémica porque te sigue pidiendo datos de geolocalización que mucha gente no quiere dar y no está muy de acuerdo con otorgarles algunos datos a la aplicación porque no saben qué van a hacer con ellos. Pero al margen de esta polémica, para poder renovar el permiso para los exceptuados que quieran o necesiten viajar en transporte público, lo más conveniente, lo más rápido es hacerlo a través de la aplicación Cuidar. También se puede hacer vía web porque hay que tener ese código ¿cómo es que se llaman los códigos estos? QR. El código QR que va a ser registrado por la Fuerza de Seguridad. Reitero, van a estar las fuerzas federales controlando esto. Pancho, se le ha pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación que intervenga en el conurbano, con gendarmería, con prefectura, para controlar el transporte público. Esencialmente lo que tenemos que entender en esta nueva etapa que estamos ingresando ahora en estos días, hasta que se anuncie la otra etapa hasta el 12 de julio de la cuarentena, es que hay un combate duro para bajar el nivel de pasajeros en el transporte público. Se sabe, está registrado que creció un 22% solo en 15 días. La idea es bajar ese 22% y un poco más, porque una vez que el contagio sea comunitario, como está siendo hoy en el conurbano, me dice José Costa que está comprobado que más del 50% de los contagios que se están registrando en el conurbano o en el área metropolitana son de contagios comunitarios. ¿Y dónde se dan esos contagios? Básicamente en el transporte público. Ahí le ha apuntado el gobierno con estos controles, bajar la intensidad y bajar la cantidad de pasajeros, por supuesto todos con barbijo y con alcohol. Eso te quería preguntar, Jero, los países que han tenido éxito en esta cuestión, los países asiáticos sobre todo, por ejemplo Taiwán, hay mucho uso de barbijo en todo el transporte público, el 100% de la gente lo tiene. En este caso, ¿vos ves eso? Sí, sin dudas. Okay. No vemos que la gente circule sin barbijo, sin tapaboca, quizá alguno que lo tiene mal puesto o que se lo quita de a rato, se lo baja, pero después se lo vuelve a subir. También tiene que ver con que hay presencia de efectivos que justamente están controlando esta cuestión. Y esto se va a intensificar, como ustedes decían, a partir de mañana. Arriba de las formaciones también van a estar controlando a la gente que tenga los permisos y que los que están tomando el transporte público justamente sean trabajadores esenciales. La cantidad de gente que estás viendo respecto de un día anterior a la cuarentena es muy inferior. Y es inferior, está bien, este no es el horario quizá de la mañana, en donde la gente, en donde la gente, viene quizá de la provincia a la capital a trabajar, pero también, los números son inferiores, esto también está respaldado por datos oficiales, pero ha habido un incremento en los últimos días. Datos del Ministerio de Transporte hablan de que de los últimos días de mayo a mediados de junio, más o menos, estamos hablando de un incremento de un 30%. Entonces, la idea que tienen es justamente controlar para que los exceptuados no utilicen el transporte público, sino que justamente sean los esenciales los que puedan utilizarlo. ¿Sabés a qué día le apuntan, Pancho Jero, a qué día le está apuntando el gobierno para controlar el transporte público? El domingo. El domingo es el Día del Padre y hay mucho temor de que la gente, ya distendida, salga o vaya a visitar a sus padres o existan reuniones familiares y están muy preocupados porque, reitero, más del 50% de los casos en el área metropolitana son contagios comunitarios y hay que controlar el tránsito comunitario básicamente para que esto no se siga extendiendo. Recordemos, Jero, Daniel, el tema de cuáles son los permisos que caducan y cuáles hay que sacar. Eso no me queda claro. ¿Cuáles son los que tienen que volver a ser tramitados? Los trabajadores, claro, los esenciales. Los esenciales no hay que renovarlos. No hay que renovarlos. Esos están, digamos. Y los otros caducan. Los exceptuados caducan hoy a las 0 horas y hay que renovarlos. Pero no es que caduca para que un exceptuado pueda salir a ¿Qué hacer es un exceptuado? Un exceptuado es, por ejemplo, un comerciante. Alguien al cual el gobierno primero le cerró su negocio de ropa, de calzado o de algún tipo de venta. Te doy ese ejemplo, ¿no? De los comerciantes, que después consiguieron un permiso por ser exceptuado. Un exceptuado es un empleado de una fábrica, de una empresa, que la empresa presentó un protocolo al Ministerio de Salud, se lo autorizaron y pudo abrir, y ese trabajador tiene que ir a trabajar. Ese es exceptuado. Esa persona va a tener que renovar su permiso. ¿Sabes para qué? Para poder usar el transporte
lo va a tener que renovar para poder circular, pero no va a poder utilizar transporte público. Nuevamente, las empresas que presentaron protocolos, por ejemplo, para que sus trabajadores puedan dirigirse hacia sus lugares de trabajo con combis o con colectivos alquilados, van a tener que usar el transporte que le dé su empresa o autos particulares, pero no van a poder utilizar el transporte público, que va a estar sujeto solamente para la utilización de aquellos exceptuados, que son los que ingresamos, digo yo porque los periodistas estábamos en ese grupo, en el primer grupo cuando se anunció la primera cuarentena allá por marzo. Jero, si te parece, entonces estamos en contacto. Cualquier novedad nos avisás. El ministro, recordemos que el ministro de Salud de Rodríguez Larreta dijo en las próximas 3 semanas se juega un poco el destino de la cuarentena y de esta administración del COVID, así que seguramente van a ser realmente estrictos en estas estaciones los controles. Muchísimas gracias, Jero. Estamos en contacto. Hasta luego. Y arrancamos entonces, señores, Terapia de Noticias. Gracias por estar. Hoy estaba viendo el reverso de este problema que hoy, tuvo su pico en los contagios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la economía. Y leía una encuesta de la Unión Industrial Argentina con resultados no menos dramáticos. El 62% de todas las empresas están diciendo que tiene una rentabilidad menor al 30%. Esto quiere decir que vienen meses complicados, porque incluso si se sigue abriendo la cuarentena, todo parece indicar que por estas 3 semanas próximas, por lo menos no, pero incluso si se abren, las empresas van a estar trabajando con una rentabilidad muy baja y algunas, como tienen todavía trabajadores en sus casas, que cobran sin trabajar, con costos altos. Conclusión, el 40% de las empresas lo que dice es que ve comprometida su continuidad para los próximos 3 meses. Es un problema y vieron que siempre acá hablamos de que una crisis de oferta como esta requiere que se alivianen la carga de los que generan trabajo, los que invierten. Bueno, ayer tuvimos un caso testigo que es el de LAN. LAN trató de hacer un acuerdo en marzo, cuando empezaba la cuarentena, para pagarles la mitad del ingreso a empleados que no iban a trabajar porque la empresa no vuela ninguna en el mundo, y se lo impidieron los defensores del trabajo, los gremios. El gobierno tampoco ayudó, decía la empresa. Resultado, hay 1.800 personas nuevas en la calle. Ojo, porque vienen meses complicados y si no nos centramos en la oferta de los que tienen que dar trabajo, la vamos a pasar peor. Hoy veía el debate en el Congreso donde exponía el jefe de gabinete y me sorprendía de que gran parte de las energías de los legisladores estaban centradas no tanto en discutir cómo se resuelve este tema, sino en quién tiene la culpa. Por ejemplo, lo escuchaba a Mariano Recalde, que fue presidente de Aerolíneas, que decía que la culpa de lo de LAN era de Macri. No sé si es tiempo de detenerse en quién tiene la culpa, que seguramente hay varios culpables en esta historia argentina en la que siempre andamos a los sobresaltos. ¿Qué decía Cafiero respecto de la herencia? Esto decía hoy, hace un rato. Allá en el 10 de diciembre. En ese momento la inflación llegó a trepar a 53,8%. La deuda pública pasó a representar el 90% del PIB. Esa escalada de sobreendeudamiento en 4 años es parte de los problemas que hoy aquejan a todos los argentinos y argentinas. La desocupación se había agravado y había llegado a 9,8%. 230.000 puestos de trabajo privado se perdieron durante esos 4 años, durante el 2015 y el 2019. 230.000 puestos de trabajo privado. 25.000 pymes cerraron durante esos 4 años. 5 millones de argentinos y argentinas se endeudaron con la ANSES. Nuestro país claramente ya estaba en pandemia. Ya estaba en pandemia. Bueno, podemos hablar de la herencia largo rato, de la herencia largo rato, de la herencia largo rato. El tema es
que el problema lo tenemos más en el futuro que en el pasado. Y la pregunta que me hago al escuchar estas cosas ¿es que ya dan por perdido todo, que empiezan a buscar argumentaciones? Me parece que estamos gastando demasiada energía de todos lados. Vamos a requerir seguramente de una gran mesa de diálogo nacional en la que intervengan todos, gobiernos, sindicatos, oposición, porque no va a alcanzar con la asistencia estatal. No va a alcanzar con aerolíneas solo para cubrir todos los vuelos que hacen falta en la Argentina. Y acá me parece que lo del LAM puede servir como llamado de atención. Viene un año complicado. El jefe de gabinete decía otra cosa hoy respecto de Vicentín, que es otra discusión que nos ocupa en estos días. Nosotros no queremos intervenir en empresas, queremos rescatarlas, decía. Bueno, ojo, porque como estamos, y si no nos centramos en privilegiar la oferta o alivianar la carga del sector privado, vamos a tener varias Vicentín, varias LAN, y no nos van a dar las manos para rescatarlas a todas. Arrancamos entonces Terapia de Noticias. Jueguen, vos estuviste hoy en la UIA, ¿no? Hablando ahí. No estuve en la UIA, estuve hablando. Pero sí. El clima es complicado. El clima es muy complicado, hay muchos empresarios preocupados. Estuve hablando en las últimas semanas con muchos empresarios que tienen no solo preocupación sobre la situación de rentabilidad de las empresas, qué van a hacer con los impuestos, qué va a pasar con los proveedores y sobre todo si van a poder pagar o no el aguinaldo. Por ejemplo, el 50% de las empresas dice que no puede pagar el aguinaldo, el 40% no está pagando los impuestos. Bueno, y hoy el gobierno, el fin de semana, el presidente Alberto Fernández había dicho que iba a haber una moratoria, estaba trabajando en eso. Hoy se conocieron algunos detalles, Pancho, de que se va a enviar un proyecto de ley de una moratoria casi universal al Congreso para debatir. No va a ser un proyecto del Ejecutivo, sino es un proyecto del Frente de Todos. Es una moratoria más amplia de la que existe hasta ahora. Van a entrar las grandes empresas también con una tasa y plazos diferenciados a los pequeños contribuyentes. Va a ser más ágil, va a tener menos restricciones. Van a poder entrar todos los impuestos y la fecha de corte va a ser el 30 de mayo, va a ser mucho más acá, ya entrada la pandemia, ¿no? Todo esto convive, repitamos los contagios de hoy, Daniel, porque me parece que hay que estar también en la cabeza de un presidente en este momento, ¿no? De los que toman decisiones, claro. ¿No? Porque hoy se encontraron con que solo en la provincia de Buenos Aires se registraron 1.106 casos. Todavía no son oficiales, Son oficiales, 1967 a nivel... Son oficiales. Acá ya son oficiales. Ya son oficiales. Nosotros lo estábamos dando hace un ratito, ya son oficiales. 1967 casos en todo el país, 1.106 son de la provincia de Buenos Aires. De esos 1.106, el 90% son del conurbano, 160 en La Matanza, 100 en Quilmes, más del 50% son casos de contagios comunitarios. Es un día preocupante, digamos, en cantidad de casos registrados. Ahora Fran nos va a dar la cantidad de casos mortales, que yo ese dato no lo tengo todavía, pero me parece que es muy importante si está en el parte del día de hoy. Mientras 19 nuevas muertes. 19 casos mortales. El último reporte. Ojo que pueden ser 28, porque a la mañana hubo 9. Sumado lo de la mañana, claro. No, claro, a veces hay que sumar lo de la mañana también, porque los de casos mortales son 2. Los del conurbano empieza a preocupar y mucho, esto que decías vos, Pancho, a la hora de tomar decisiones, porque el conurbano, a mí recién hablábamos de lo que estaba mostrando Jero Mura ahí en la estación de 11, en Plaza Miserere, la gente con barbijo. Me escribían televidentes, me decían, acá en José Cepaz la gente anda sin barbijo. Es que no hay ningún control. En el conurbano, ¿no? Te digo porque uno habla diariamente con gente del conurbano. Hay lugares en los que no hay cuarentena directamente. No hay cuarentena. Dice, acá nadie controla los negocios. Perdón, sí hay cuarentena para los comercios. Claro. Pero la gente circula del mismo modo. Circula y circula sin barbijo y el transporte público. Hay colectivos que son que funcionan solamente dentro de un partido, digamos, del conurbano. No van a Capital, no cruzan ningún acceso. Entonces no van a ningún control. Ahí me están corrigiendo, son 35 las muertes del día de hoy, porque hay que sumarlos de la mañana. ¿Esos son los de hoy o es un parte atrasado? Perdón por la... En cuanto a la cantidad de casos mortales, no, ahí siempre hay confusión por lo siguiente. Hay dos partes. Hay dos partes de casos mortales, uno a la mañana y uno a la noche. A la noche te dan todos los casos de contagio del día con los casos mortales que se produjeron entre el mediodía y la noche. Pero a eso tenemos que sumar el de la mañana para hacerle de las 24 horas. Y vamos a ver también si esto... ¿Cómo reacciona la clase política a esto también?
Está también el tema Insaurralde, que sigue Sí, internado, ¿no? bueno, había problemas, no hay nada también, por supuesto, oficial, pero Martín Insaurralde, el intendente de Loma de Zamora, que dio positivo de COVID, se le había complicado, incluso hasta último momento se sabía que había tenido complicaciones respiratorias y que se lo estaba tratando con plasma. Viste que hay algunos tratamientos indicados por los médicos, por supuesto, que el plasma de aquellos pacientes que superaron el COVID al tener anticuerpos sirven para fortalecer la defensa de aquellos pacientes que están siendo atacados por el COVID y que tienen bajas defensas. Bueno, algo de eso se estaba haciendo con el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, que en principio lo único oficial que sabemos de su entorno es que tenía problemas respiratorios, algo típico del COVID, pero no era, como el caso de María Eugenia Vidal o de los otros casos de políticos, que se manifiestan como pacientes asintomáticos. Ahí la sensación que da es que con estos contagios últimos de figuras relevantes de la política, parte también de la clase política empezó a entrar en razón y a restringir también sus propios movimientos, ¿no? Claro, les tocó, pensaban que no les iba a tocar. La verdad que uno ha visto hasta reuniones donde hablábamos de cierta irresponsabilidad, abrazos, saludos, barbijos por el cuello, tocándose la mano, saludando. Yo lo digo con todo respeto, hemos visto fotos del propio intendente Martín Insaurralde cuando se conoció que estaba enfermo. Días antes había estado caminando, hablando con los vecinos cara a cara. Entiendo la vocación que puede tener un intendente, un dirigente político que sale a la calle y los vecinos te paran o te piden algo. Entiendo que es feo cortarse o distanciarse, pero eso también hay que entenderlo que es peligroso, tanto para él como para los vecinos que se acercan, ¿no? De cualquier político. Vos sacás a un Alberto Fernández, un diputado en su pueblo, un gobernador, a caminar. Hay gente que seguramente estará enojado por alguna situación, lo insultará, no le da bola. Claro. Pero hay gente que lo quiere saludar porque lo sigue, porque lo votó. Y esa gente que se acerca a darle una manifestación, esa gente que se acerca a darle la mano, a saludarlo, está poniendo en peligro el de contagio al político, y si el político es portador, lo está poniendo en peligro a la persona que se acerca. Ahí me corrigen el número, 1958. Sí, digamos 1967 nosotros hasta oficial, pero son 1958. 1958, que de todos modos supone un salto importante respecto del parte de ayer. Sí, ayer fueron 1262, tenemos prácticamente 700 casos más que ayer, y hasta ahora el récord fueron 1492 casos, hoy tenemos prácticamente 500 más que el día que más habíamos tenido, que era de 1400. Pero el salto no se da en las muertes, ¿no? Como el salto se da en los contagiados, pero no necesariamente en las muertes. Las muertes se están dando, está bueno lo que dice Camila. Lo cual es un detalle importante para dar algo de optimismo. Importante lo que dice Camila, que la tasa de mortalidad se mantiene estable. Sí, el tema es que te crecen los contagios, vos tenés que cerca de un 5% de aquellos contagiados se complica y eso te empieza a ocupar las camas disponibles en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que es donde está el foco, y a la larga podés llegar a un colapso del sistema sanitario, que es las imágenes que vimos en algunos países donde los médicos tienen que decidir a quién le dan un respirador y a quién no. A ver, cosas que aprendimos del COVID en estos 100 días. Una persona contagiada con COVID que es asintomática o que tiene síntomas leves, tiene que estar aislada, básicamente aislada, Pancho, no tiene que estar con respirador, digamos, aislada y controlada. Lo primero que tiene que hacer, claro, es aislarse. Y eso lo puede hacer en un hospital o lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en un hotel, viste que hay lugares donde se aíslan a los pacientes contagiados. El problema son las personas que necesitan asistencia respiratoria, porque ahí la demanda que puede ser muy alta y la verdad, lamentablemente, la oferta que tiene el sistema de salud nuestro no es tan contundente como para poder recepcionar a todos los pacientes que puedan necesitar. Sí, lo que dicen hasta ahora funciona bien. La terapia es muchos días, pueden ser 28. Hasta 20, sí, en promedio 24, 28 días de terapia. Entonces, ese es el problema. Es muy largo, claro. El problema es ese. Yo decía que hoy había estado el jefe de gabinete exponiendo ahí en el Senado. Estamos en comunicación con la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado.